Muy buenos días a todos. Creo que ya fue tiempo suficiente para poder accesar a nuestro seminario del día de hoy. El día de hoy les vamos a compartir un poquito de conocimiento referente a lo que es el ISR en nóminas, importes exentos e importes grabados. El día de hoy nos acompaña la gerente del área, Diana Sánchez. Bienvenida, buenos días. Hola, José Luis, buenos días, auditorio. Sí, como menciona José Luis, este seminario trata sobre el ISR en nóminas. Vamos a ver conceptos que son exentos y grabados. Pues nuestro índice de hoy es básicamente cuáles son los ingresos exentos, el fundamento legal y cómo se determinan las bases, porque si bien es cierto, hay muchos conceptos que son totalmente exentos, pero otros que pueden ser totalmente grabados y otros que tienen una parte exenta y una parte grabada, dependiendo lo que nos marque la ley del ISR. Siguiente, por favor. Y pues bueno, esta diapositiva de ingresos exentos va a iniciar nuestro coordinador, José Luis, a explicarnos pues cuál es el fundamento y precisamente que nos marca la ley de ISR. Adelante, José Luis. Ok, gracias, Diana. Bueno, pues para profundizar un poquito más referente a lo que son los ingresos exentos, nos tenemos que ir al artículo 93 de la ley del ISR. Este artículo establece que no se pagará el impuesto por la obtención de diversas prestaciones salariales y de previsión social, entre las cuales se destacan tiempos extras, pagos por días de descanso trabajados, indemnizaciones por riesgos o por enfermedad, jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, reembolsos de gastos médicos y como prestaciones o previsión social, fondo de ahorro, primas de antigüedad, indemnizaciones, gratificaciones, primas vacacionales, primas dominicales, viáticos. Ahorita vamos a ir profundizando un poquito más en cada uno de ellos. Pues la determinación de la base. ¿Qué es lo que nos dice en sí sobre el tiempo extraordinario y pagos por días de descanso? El artículo 93, en su fracción primera, nos dice: las prestaciones destinadas distintas al salario que reciban los trabajadores, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por conceptos de tiempo extraordinario o prestación de servicios que realice en días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, y los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o prestaciones de servicios que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, siempre y cuando no excedan el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente a 5 veces el salario mínimo general del área geográfica. Aquí vamos a tener un conflicto porque la ley nos habla de lo que es salarios mínimos generales y por otro lado nosotros estamos aplicando ya lo que son las UMA. Esto porque después de la desindexación de lo que es el salario mínimo con la UMA, nos estamos enfocando más en todos estos tipos o todos estos conceptos, tanto exentos y grabados. Vamos a tomar como referencia la UMA que son en el año 2022, 96.22 pesos. La fracción 2 dice: por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago de impuesto a que se refiere la fracción anterior, se pagará impuesto. Las indemnizaciones por riesgos o por enfermedad. Esto lo maneja el artículo 93 en la fracción 2. Las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes
van a estar exentas del pago de impuestos. Pero algo muy importante, tiene ciertas limitantes. Debe de ser conforme a la Ley Federal de Trabajo, conforme a los contratos colectivos, cuando haya un sindicato o el contrato ley. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y pensiones vitalicias. El artículo 93 en su fracción 4, ¿qué es lo que nos dice? Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes en la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro y en la Ley del ISSSTE, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general, por el excedente se pagará impuesto. La fracción 5 nos dice, por aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se debe considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagado al trabajador a que se refiere la misma. Independientemente de quién los pague sobre el excedente, se deberá efectuar la retención en los términos que establezca este reglamento. Jubilaciones, pensiones, haberes, retiros y pensiones vitalicias. Es muy importante considerar que es una exención sin mayor requisito, que el origen de los recursos y el límite del importe exento está en función del salario mínimo general y el excedente debe gravarse y retenerse el impuesto correspondiente. Aquí ya no lo estamos tomando en cuenta como salarios mínimos. Aquí, si se dan cuenta, ¿qué es lo que vamos a tener exento? 15 días o 15 UMAS, en este caso. 15 UMAS por 96.22 son 1,443.30 pesos. El excedente ya tendría que estar grabado. Si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, háganoslo saber. Estamos aquí atendiendo el chat. Por favor. El reembolso de gastos médicos y otros. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 93 en su fracción sexta? Los ingresos percibidos con motivo del reembolso de gasto médico, dental, hospitalario y funeral que se concedan de manera general de acuerdo a las leyes y en los contratos de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si se otorga a unos colaboradores sí y a otros no, es gravado. Pero si se otorga de manera general a todos los colaboradores y conforme lo marca la ley, los contratos colectivos y los contratos individuales de trabajo son exentos. Las prestaciones que se otorguen por instituciones públicas. Esto lo dice el artículo 93 en su fracción 7. En esta exención no se establece un mínimo o un máximo para exentar una parte y dejar grabada otra parte. Esto va a ser totalmente libre de impuestos por conceptos que sean de seguridad social y sean otorgados por instituciones públicas. Tenemos como ejemplo las incapacidades que paga el IMSS por riesgo de trabajo, por enfermedad general o por maternidad. La previsión social. Esto lo maneja el artículo 93 en su fracción octava. Los ingresos percibidos con motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras. Siempre y cuando se
consideren de manera general y de acuerdo a las leyes y contratos, van a estar exentas. La previsión social a que se refiere la fracción anterior es la establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. Conforme a la disposición, la previsión social otorgada deberá de reunir los siguientes requisitos, que corresponde a lo establecido en el artículo 7, párrafo 5 de la ley del ISR, que se otorgue de manera general y que sea por obligación de alguna ley o de algún contrato de trabajo, como pueden ser la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Ley Federal de Trabajo, algún contrato ley, algún contrato colectivo, si es que existe algún sindicato, o el contrato individual. La aportación patronal al Infonavit. El artículo 93 también nos maneja que deja fuera de gravamen la aportación que el patrón hace a favor del empleado en la subcuenta de vivienda, así como los rendimientos de dichos depósitos, ya sea provista por el instituto o por el propio patrón. En este último caso, siempre y cuando se reúnan todos los requisitos para hacerlos deducibles. Diversas prestaciones de previsión social. Lo mismo, subcuenta de vivienda. El artículo 93 en la fracción 10 nos dice, la entrega de aportaciones y rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda, tanto de la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, la ley del ISSSTE para los empleados de gobierno, así, estarán exentas siempre y cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley. El fondo de ahorro. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores o fondos de ahorros establecidos por las empresas para sus trabajadores, siempre y cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2. En esta exención también se debe de considerar el fondo de ahorro de los trabajadores, de las personas morales del título 3, que son empresas no lucrativas, y personas físicas. Su fundamento está en el artículo 149 del reglamento de la ley del ISR. Vamos a ver un poquito más a detalle esta información. La deducibilidad del fondo de ahorro lo maneja el artículo 40 del reglamento de la ley del ISR. Las aportaciones que efectúen los contribuyentes a fondos de ahorro en términos del artículo 27, fracción 11ª, párrafo quinto de la ley, serán deducibles cuando cumplan con lo previsto en la ley y en los siguientes requisitos de permanencia. Que el plan establezca que el trabajador pueda retirar las aportaciones únicamente en el término de la relación laboral o una vez por año. Que el fondo se destine a otorgar préstamos a los trabajadores participantes y que el remanente se invierta en valores a cargo del gobierno federal inscrito en el Registro Nacional de Valores, así como títulos de valores que coloquen entre el grupo de inversionista o valores una renta fija que el SAT determine. Que en los casos de préstamos otorgados a los trabajadores que tengan como garantía las mismas aportaciones, siempre y cuando dichos montos no excedan del monto que el trabajador tenga como fondo, siempre que dichos préstamos sean otorgados una vez al año. Estas aportaciones van a ser deducibles siempre que el último préstamo que se hubiera otorgado al mismo trabajador se haya pagado en su totalidad y siempre que haya transcurrido como mínimo 6 meses desde que cubrió la totalidad de dicho préstamo. De manera general, la exención del fondo de ahorro, los requisitos para las aportaciones patronales al fondo de ahorro para que sea exenta
para el empleado son, uno, que sea de manera general, otra, que la aportación sea de manera igual tanto del patrón como del trabajador, que el porcentaje de aportación patronal no exceda el 13% del salario del trabajador, que el monto de la aportación patronal no rebase 1.3 veces la UMA y que únicamente pueda retirarse una vez al año o en su defecto al terminar la relación laboral. Tenemos la fracción 12, que son cuotas de seguridad social. Las cuotas de seguridad social pagadas por los patrones van a ser deducibles siempre y cuando sea por un logro sindical, una prestación contractual, existe una prescripción del descuento, trabajadores con salario mínimo, que sea una dádiva patronal o que sea por diferencias de dictamen. Las primas de antigüedad, retiros, indemnizaciones van a estar sujetas de entrada a una relación laboral en el momento de la separación. Por concepto de la prima de antigüedad, retiros, indemnizaciones u otros pagos, ¿qué es lo que nos va a decir? Que va a ser cuando mínimo 5 veces la UMA elevada a, perdón, va a ser 90 veces la UMA elevada al año. En este caso, les estamos poniendo un ejemplo. Son 5 años por 96.20, que es la UMA, por los 90 días. En este caso, el importe exento por esta separación sería de 43,229 pesos. En caso de tener un importe mayor, la diferencia sería un importe grabado. Gratificaciones, primas dominicales, vacaciones y PTU. El artículo 93 también considera estos conceptos. Las gratificaciones generales, estamos hablando que es el aguinaldo, va a estar exento hasta 30 veces la UMA, siempre y cuando esta gratificación se otorgue de manera general a todos los trabajadores. Hablamos de la prima vacacional, va a estar exenta hasta 15 veces la UMA. La participación de los trabajadores en las utilidades también se va a considerar en 15 veces la UMA. Y la prima dominical se va a considerar solamente una UMA por cada domingo que el trabajador haya laborado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en estos conceptos, por aguinaldo o por gratificación general, la parte que vamos a tener exenta va a ser por un importe de 2,886.60 pesos. Prima vacacional y PTU, que las dos tienen 15, el tope hasta 15 UMAS, la exención va a ser de 1,443.30. La prima vacacional, por cada domingo van a estar exentos 96.22 pesos. En este caso, si algún colaborador estuvo trabajando los 4 domingos al mes, hay que hacer el cálculo, se realiza la parte exenta de cada uno de los días y si corresponde a algún salario inferior o si va a ser exento. En caso de ser un importe mayor, pues va a gravar a lo que es la parte del ISR. Los viáticos y gastos de viaje.
El artículo 93, en su fracción 17, nos dice: los viáticos van a ser exentos siempre y cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y que el trabajador compruebe con documentación de terceros y que reúna todos los requisitos fiscales. Y este es un rubro muy importante. El salario mínimo como tal no está exento para el ISR. Sin embargo, por disposición de la propia ley en el artículo 96, nos dice que no se va a efectuar una retención alguna. Mencionemos lo que dice el artículo 96. Quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual de los colaboradores. Pero no se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica que tenga asignado el contribuyente. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ya vamos directamente con la parte de ingresos grabados. No sé si tengan algún comentario adicional. Si no tienen, ok, nos llegó un comentario. Todo bien, perfecto, Francisco. Buenos días. Entonces los dejo con mi gerente Diana. Ella les va a dar un poquito más de información ya relacionada con los ingresos grabados. Adelante, Diana. Muchas gracias, José Luis. Buen día, auditorio. Bueno, continuando con esta presentación, veamos lo que nos marca la ley en cuanto a los ingresos grabados. Pues básicamente el fundamento legal está establecido en el artículo 94 de esta ley, que dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral, incluyendo la PTU que las empresas generan y distribuyen a los trabajadores, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación laboral. Esto quiere decir, pues, la prima de antigüedad, la indemnización de los 90 días, la indemnización de 20 días por cada año trabajado. Además, tenemos los siguientes ingresos que también se consideran como grabados, que son remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por funcionarios y trabajadores de la Federación y de las entidades federativas y de los municipios. Los rendimientos y anticipos que otorguen los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Honorarios administradores, consejeros, comisarios y gerentes generales. Honorarios percibidos de un prestatario y ingresos obtenidos por actividades empresariales, como son los asimilados a salarios. Dice que para efectos de esta ley se considera que estos ingresos los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. De estos ingresos se tienen que declarar y se determina el impuesto correspondiente hasta el año de calendario en el que sean cobrados. O sea, cuando el patrón realiza el pago efectivo a su trabajador. El concepto de sueldos y salarios, rayas y jornales es totalmente grabado de acuerdo al artículo 94 de la ley de ISR. O sea, aquí no hay una parte exenta ni una parte grabada. Es todo lo que se perciba por ese concepto es grabado. En cuanto a la gratificación anual, pues ya vimos todas las fracciones que marca el artículo 93 y pues básicamente aquí nos menciona la ley que esta gratificación es exenta
en un equivalente a 30 veces la UMA. Y cuando esta gratificación o concepto sea superior a esas 30 UMAs, el resto o el excedente sería parte grabada y se aplicarían las tarifas que corresponden, ya sea dependiendo de la periodicidad de la nómina, ya sea semanal, quincenal, mensual, etc. Aquí colocamos un ejemplo de cuando la gratificación es calculada con un salario mínimo y cuando la gratificación es calculada con un salario superior al mínimo. Si nos vamos al primer renglón, el importe de la gratificación nos dice que asciende a 2.593.05 y comparada contra las 30 UMAS, que es el máximo de exención, nuestra gratificación o nuestro importe total a pagar de gratificación es mucho menor. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Este importe es totalmente exento y no hay ningún importe grabado. Ahora, si nos vamos al siguiente escenario, donde el salario es superior al mínimo, tenemos un importe de gratificación de 7.500, comparado contra nuestro límite de exención, que son 2.886, pues aquí tenemos que hacer una segregación. Tenemos un importe exento de las 30 UMAS, que son 2.886, y la diferencia de los 7.500 y los 2.886, que son 4.613.40, es el importe grabado. Ahora, en cuanto a los viáticos y gastos de viaje, la ley nos marca que este concepto es totalmente exento cuando se comprueba mediante pues, documentación expedida por los proveedores, ¿no? Ya sea el dueño del restaurante donde consumiste alimentos o, bueno, que en cierta manera reúnan los requisitos fiscales que establece la ley. Pero en caso de que estos viáticos no tenga ninguna comprobación o el trabajador no haya presentado ante el patrón algún comprobante fiscal y estos ingresos fueron depositados directamente a la cuenta del trabajador, entonces se considera como un ingreso acumulable. Por tanto, grava también para este impuesto. En cuanto al tiempo extraordinario, nos dice la ley que está exento siempre que se cumplan con los límites establecidos de la legislación laboral. Recordamos que hay tiempo extra doble y tiempo extra triple. Cuando se respeta lo que marca la Ley Federal del Trabajo, que dice que no, que puedes prestar o trabajar tiempo extra 3 horas diarias durante 3 días a la semana, o sea que no excedan de 9 horas a la semana, este tiempo se considera doble. Si en alguno de los días trabajaste hasta 5 días o hasta 5 horas, las 3 primeras se consideran como tiempo extra doble y las otras 2 se consideran ya como tiempo extra triple. Entonces, para que el trabajador pueda exentarse este tiempo extra, la condición es que no rebase de esas 9 horas a la semana y que tampoco, y que además dependiendo del monto de salario diario, se puede exentar solamente la mitad del importe de ese tiempo extra o bien hasta el límite de las 5 o más por cada semana de servicio. Aquí igual tenemos 2 escenarios, uno con un salario mínimo y otro con un salario superior al mínimo. Estamos considerando las 9 horas a la semana y pues bien, en el primer escenario el importe del tiempo extra es de 388.96. ¿Cómo llegamos a este importe? Dividimos el salario diario entre 8 horas
que equivale a la jornada de trabajo, y lo multiplicamos por 2 y luego por las 9 horas trabajadas. Este importe, como ven, es el 50% de este importe son 194.48. Comparado contra las 5 UMAS que tenemos por, como extensión por semana, 481.10. Aquí nuestro 50% es menor a esas 5 UMAS, por tanto, tomamos esa parte como exenta y la diferencia entre el importe de tiempo extra y el 50% se marca como grabado. Para el tiempo extra con un salario mínimo superior, tenemos un importe de 1,125 pesos, que el 50% de esos 1,125 es 562.50. Y las 5, comparado contra las 5 UMAS a la semana, el importe que debemos de tomar como exento es el límite de las 5 UMAS. Y la diferencia entre el importe del tiempo extra y el importe de las 5 UMAS sería la parte grabada. Está un poquito enredoso esto del tiempo extra, pero pues básicamente es lo que nos marca la ley. En cuanto a la prima vacacional, pues igual tenemos una parte exenta y una parte grabada. Siempre que no rebase este importe de exención, es totalmente exento el importe de prima vacacional. Si rebasa el importe de las 15 o más, el excedente se considera como grabado para el ISR. Aquí tenemos dos supuestos. Igual, una prima vacacional calculada con prestación de ley y con un salario mínimo. Entonces, en el primer caso tenemos un importe de prima vacacional de 259.31. Si comparamos este importe contra la exención que que marca la ley de 15 o más, nuestro importe a pagar de la prima vacacional es mucho menor. Por tanto, todo el importe de la prima vacacional es exento. En el segundo escenario, tenemos una prima vacacional igual con un salario superior, pero considerando igual la prestación del primer año de antigüedad y el 25% de la prima vacacional, tenemos un importe de prima de 1,500 a pagar. Bueno, este es bruto. 1,500 comparado contra las 15 UMAS, lo que nos vamos a poder exentar son las 15 UMAS y la diferencia se considera un importe grabado, que serían los 56.70. Ahora veamos el caso de la prima dominical. Como ya nos mencionaron en la parte de los ingresos exentos, siempre esta prima dominical va a ser exenta hasta una UMA por cada domingo que se elabore. Y lo mismo pasa que con las otras prestaciones o conceptos. Si excede este límite que marca la ley, la diferencia se considera igual grabada para ISR. Tenemos, mismo caso, un escenario con un salario mínimo y un escenario con un salario superior al mínimo. Y aquí estamos colocando que solamente esta persona trabajó un domingo a la semana. Por tanto, el salario diario lo multiplicamos por el día trabajado domingo por el 25% y nos da un importe de 43.22. Comparado contra la UMA, este importe es mucho menor, por tanto es totalmente exento. En el siguiente escenario tenemos que esta prima dominical equivale a 250 pesos. Comparado contra la UMA, tenemos que el importe exento va a ser la UMA y el importe grabado va a ser la diferencia entre los 250 y la UMA, que serían los 153.78.
Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Me detengo, a lo mejor podemos dar otro ejemplo o aclarar cualquier cosa. Muchísimas gracias. Nuestro siguiente concepto es la participación de los trabajadores en las utilidades. Esto, bueno, pues también ya vimos la parte exenta, que el máximo que te puedes exentar pues son las 15 UMAS, que equivalen a 1,443.30. Si la PTU que pagas es superior a este importe, pues solamente puedes exentarte 1,443 y el excedente grava. Tenemos dos casos. Recordemos que la PTU tiene su propio método de determinación y pues básicamente depende de cuánta utilidad haya generado la empresa en el ejercicio que cierra, y el 10% es el que se distribuye entre los trabajadores. Pero aquí pues el importe que le toca a cada trabajador depende de cuántos días haya laborado y qué salario haya tenido. Y además, cuántos trabajadores colaboraron en esta empresa para generar esas utilidades. Se determinan factores y bueno, aquí nada más colocamos un ejemplo de ya obteniendo el importe a repartir por 2 empleados. En el primer caso tenemos un importe a repartir de 1,000 pesos y comparado contra las 15 UMAS que está permitido por la ley exentar, nuestro importe a pagar es mucho menor, por tanto, totalmente es exento. En el segundo caso, tenemos un importe a repartir a este trabajador de 20,000 pesos. Comparado contra las 15 UMAS, pues tenemos una diferencia de 18,556.70, que es el importe que grabaría para este concepto. Para el concepto de reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios, nos marca la ley un límite de exención que dice que es una UMA elevada al año. Esto quiere decir que se multiplica el valor de la UMA 96.22 por los días del año 365 y tenemos un importe de 35,120.30, que es el importe que te puedes exentar por esta prestación. Tantito, Diana, tenemos una pregunta. Claro. Nos comenta Gloria Bárcenas que para el cálculo del ISR de la PTU, ¿qué tabla se utiliza? Podemos utilizar el procedimiento del reglamento, que básicamente es determinar un ISR por un salario ordinario y determinar un ISR por el salario ordinario más la parte grabada mensual de esa PTU. Se determina un porcentaje y se aplica directo al ingreso grabado. O bien, algunas empresas utilizan solamente aplicar el artículo 96, o sea, una tarifa mensual. Pero esta estrategia del reglamento es precisamente porque al final del ejercicio hacemos un ajuste de ISR anual, que quiere decir que sumas todos los ingresos del año que fueron grabados, aplicas un impuesto o una tarifa anual, determinas un impuesto anual y a ese impuesto anual le descuentas todos los pagos provisionales o retenciones que se te aplicaron durante el ejercicio, y la diferencia puede salir a cargo o a favor. Quiere decir a cargo cuando tu impuesto anual es mayor a todas tus retenciones, y a favor lo contrario, cuando tus retenciones que aplicaron durante todo el ejercicio son mayores a tu impuesto del ajuste de ISR.
¿Con esto queda resuelta tu pregunta, Gloria? Ok, perfecto. Pues continuamos. Estamos viendo el reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios. Aquí tenemos dos escenarios. Uno, cuando el importe del reembolso es menor al límite de extensión que marca la ley y pues por tanto el importe que pagaste por reembolso de gastos médicos es totalmente exento. Y en el segundo caso, este importe rebasa el límite que marca de exención la ley y el excedente se considera como importe grabado, que pues bueno, aquí tenemos que el importe pagado es de 91,250 comparado contra la UMA, tenemos una diferencia de 56,129,70 y este importe se considera grabado. Para el fondo de ahorro, pues ya vimos que es totalmente exento cuando pues la empresa lo otorga de forma general, cuando el patrón aporte una cantidad igual a la del trabajador y cuando esta aportación no exceda del 13% del salario del empleado. Además de que el monto de la aportación patronal no debe rebasar 1.3 veces la UMA. Entonces, considerando todos estos factores, tenemos dos escenarios. Un fondo de ahorro con un salario mínimo y un fondo de ahorro con un salario mayor al mínimo general. Aquí, pues estamos determinando el importe del fondo de ahorro con el límite máximo que es el 13%. En el primer caso tenemos un importe de 337,10. Ahora, el límite que marca la ley nos dice que no exceda de 1.3 la UMA. Entonces, sacamos este otro límite que marca la ley y, por ejemplo, en el primer caso, es mucho mayor que el importe a pagar del fondo de ahorro. Por tanto, el fondo de ahorro es totalmente exento. En el segundo caso, tenemos un importe de fondo de ahorro de 1,950 pesos y comparado contra el límite que marca la ley de 1.3 veces la UMA, tenemos que nuestro monto excede. Por tanto, solamente exentamos los 1,876,29, que es el 1.3 veces, y la diferencia se toma como grabado. Aquí algunas empresas lo que hacen para que no tengamos esta diferencia es solamente pagas el 13% y ponen una condición antes, pero que este fondo de ahorro no exceda de 1.3 veces la UMA. Entonces, en lugar de tener aquí un importe de 1,950, pueden tener solamente este límite que marca la ley, 1,876,29. Y si tienen el importe igual a la exención, pues ninguna diferencia existe para grabar en este concepto. A eso se le llama topado. Y pues bien, la legislación en la que nos basamos para esta presentación es la ley del impuesto sobre la renta, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, la ley federal del trabajo y utilizamos algunos valores como es, o siglas como es la UMA, el SMG, BSM y PTU, que representan para el primer caso unidad de medida actualizada y su valor para este año es de 96,22. Cada año, en el mes de febrero, este valor es actualizado. Entonces, tendremos que consultar el diario oficial. En el caso del salario mínimo general, pues también hay salario mínimo general y salario mínimo profesional. Y este es actualizado en el mes de enero regularmente. Para este año, nuestro valor está en 172,87.
Las veces salario mínimo general. Este concepto se utiliza cuando determinamos, pues, principalmente los descuentos de Infonavit o créditos Infonavit. La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y pues bueno, este concepto pues es utilizado siempre y cuando una empresa tenga o refleje utilidades en su declaración presentada por el ejercicio. Tenemos un resumen de conceptos que igual si lo prefieren nosotros podemos hacérselos llegar, o igual si nos regalan su correo, igual nosotros podemos hacérselos llegar para que tengan como más visible todos estos conceptos y qué conceptos son grabados, qué conceptos son exentos, qué conceptos tienen tanto una parte grabada como parte exenta y cuál es el fundamento que respalda estos criterios. De estos conceptos, el único que a lo mejor no visualizamos como con ejemplo es el de vales de despensa, pero pues bueno, igual aquí nos marca el artículo 93 en su fracción sexta, cuál es el criterio para considerar una parte grabada o una parte exenta. Y pues bueno, los premios por puntualidad son totalmente grabados, de acuerdo al artículo 93, fracción 1 de la ley del ISR. Ahora, ya que conocemos qué ingresos son exentos, el funcionamiento para la determinación o la fórmula para la determinación del ISR es de tu total de ingresos percibidos, ya sea en la semana, en el mes, en la quincena, en la catorcena, al año, de tu total de ingresos, tienes que disminuir los ingresos que ya determinaste como exentos. Y la diferencia que resulte es considerada como tu base grabada o el monto sobre el cual vas a aplicar tu tarifa marcada en el artículo 96 para determinar el ISR. Y el procedimiento es el siguiente. Nuestra tarifa está conformada por varias columnas donde viene el límite inferior, límite superior, porcentaje de impuesto, cuota fija. Existen varios renglones y en esos renglones pues viene hasta qué cantidades se considera límite superior y por cada renglón viene igual asignado un porcentaje de impuesto y una cuota fija que corresponde a ese ingreso. Y la fórmula es la siguiente. De la base grabada vas a restar el límite inferior que corresponda a ese ingreso grabado y el excedente, y así vas a obtener el excedente del límite inferior que multiplicado por el porcentaje del impuesto vas a obtener un impuesto llamado impuesto marginal y a ese impuesto marginal le vas a sumar la cuota fija y como resultado vas a obtener el impuesto sobre la renta. Hay algunos ingresos o algunos montos que merecen un subsidio al empleo, pero pues bueno, esta es otra tabla que acompaña a las mismas tablas de impuesto. Aplicas el subsidio, que quiere decir que a tu impuesto obtenido le vas a restar este subsidio y ahora sí, al final vas a obtener un impuesto a pagar o quizá un subsidio a favor del trabajador. Y pues con esto estaríamos finalizando nuestro seminario. Si tienen igual dudas, comentarios
háganoslo saber. Podemos, bueno, creo que en cada sesión hemos compartido nuestro correo, igual esta no será una excepción. Eh, este, ¿Puedes ayudarme con esos datos, José Luis, en el chat? Para que en caso de que tengan alguna duda, comentario, sugerencia para que nosotros también mejoremos en nuestra impartición de seminarios, pues adelante. A lo mejor alguna técnica que nos pueda funcionar, recomendaciones. Listo, los estoy compartiendo en este momento. Por aquí Andrea, buenos días. En un momento te compartimos nuestro cuadrito comparativo de exentos y grabados. Si nos regalan sus correos para anotarlos y poderles compartir el cuadro comparativo. Andrea Sánchez, listo, lo tenemos anotado, te lo compartimos. Por aquí, Leticia, si nos compartes tu correo. Aquí tenemos una pregunta de Ana Sofía, donde nos menciona, en caso del seguro de ahorro para el retiro, ¿el cobro de este seguro es exento? En el artículo 93, en la fracción 4 y 5, nos menciona que siempre que no rebase de las 15 UMAS, es exento, pero el excedente sí es merecedor de ISR. Habla sobre las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro y pensiones vitalicias. Sí. Si gustas, Andrea, también te podemos compartir la presentación. De cualquier manera, te comento que tenemos una página de YouTube, GIA. En esta página se están presentando todos nuestros videos, no solamente del área de nóminas, también los cursos que dan nuestros compañeros del área de legal, del área de jurídico, bueno, legal, contabilidad, impuestos, todos se están presentando directamente en YouTube. Miguel Vázquez tiene una pregunta. El importe exento por reembolso de gastos médicos, dentales y hospitalarios que nos muestras es un monto anual o mensual. Es un monto anual. Es un monto anual y la exención está marcada 365 días del año eh, por la UMA de este ejercicio, que son 96.22, y el monto total a exentar del ejercicio es 35.120.30. Con esto quedan resueltas estas
interrogantes o tienen algún comentario adicional, preguntas. Aprovechen la oferta. Ok, ya tomé anotación, Diana, de todos los correos de las personas que nos están solicitando, les compartamos el cuadro comparativo entre exentos y grabados. De acuerdo, Para hacérselos llegar. muy Y bien. Y bueno, perdón que interrumpa. Ya nada más, por favor, nuestros compañeros de GIA nos pueden apoyar un momento con su permanencia para pasar la lista y con esto pues estaríamos ya finalizando nuestro seminario. Les agradecemos totalmente su participación y su asistencia. Muchísimas gracias. muchas gracias a todos. Listo, ya está la asistencia, Diana. ¿Ya? Sí, perfecto. Pues muchas gracias a todos por su participación. Excelente día.